En el capítulo de hoy, pues mira, podéis llegar a conocer a mi entrenador de baloncesto, ahí lo dejo. Al que eso no le interese, que lo entiendo, pues podéis conocer a un gran inversor. A quien no le interese tampoco, puede conocer a alguien que empezó su carrera en algo más tradicional de consultoría estratégica y dio el salto al capital riesgo. Y si esto no es suficiente para que te interese y estás ahora mismo emprendiendo y quieres consejos para empezar a emprender a los 40 años, o si ya estás en ese proceso, para cómo tener esa relación de certidumbre con tus inversores, solamente tienes que escuchar este capítulo, tan sencillo como eso. Bueno, hoy tenemos nuevo capítulo que por supuesto va a ser muy interesante, totalmente convencido. Tenemos a alguien que conozco desde hace muchos años, nos hemos visto en distintas facetas de nuestra vida. Me has dicho que puedo decir lo que quiera. Lo que quieras, no hay Así problema. que en vez de decirte tu posición actual, le conocí como mi entrenador de baloncesto en el colegio. Esto ya empezamos por ahí fuertes, ¿no? Liborio Porteros, aunque también para el baloncesto puedo decir como te... Ponchete. Sin problema, sin problema. Entonces era mi entrenador Ponchete cuando tenía 7-8 años. Pero antes de que alguien se desconecte y diga, bueno, esto no me interesa, no os preocupéis, volvemos a hablar de empresa, no vuelvo a decir nada más de este tema, pero es donde nos conocimos. De ahí viene. Claramente no me gané la vida en el baloncesto. Yo tampoco, como se habrá podido comprobar. Pero nos conocimos ahí y a partir de ahí, oye, hemos ido siguiéndonos mutuamente en nuestra carrera. Puedo decir, si me dejas, que ha sido mentor en muchas tomas de decisiones, cosa que siempre le he agradecido. Y me interesa muchos temas hablar contigo, pero entre otros, por supuesto, pues vamos a hablar de un nuevo proyecto donde estás ahora como CEO de Bisonte Energy, que ahora nos contarás. Pero antes de entrar en Bisonte Energy, ¿cómo pasa un entrenador amateur de baloncesto a ser CEO de una empresa de energía pasando por private equity y distintas industrias? Tenemos aquí una pequeña mezcolanza, ¿no? Pues cuéntanos, Liborio. No, a ver, yo cuando acabo la universidad estoy en ICADE, empiezo a trabajar en consultoría. Y es verdad que en el mundo de consultoría siempre estuve cerca del mundo de capital markets, mercado de capitales, banca de inversión, gestión de activos. A partir de ahí evoluciono y empiezo a ocupar alguna posición en el negocio de capital riesgo, en algunos fondos de capital riesgo, nacionales e internacionales. Y es hace ahora ya casi 10 años, cuando estando gestionando un vehículo de inversión para unos inversores extranjeros aquí en España, en distintos ámbitos, se me plantea una oportunidad de inversión en el mundo de las estaciones de servicio. En aquel momento en el vehículo que manejábamos no encaja por distintas razones, pero me parece que es una oportunidad que respondía un poco a los tics que en ese momento yo podía buscar un poco más desde el punto de vista de oportunidades de inversión. Desde el punto de vista de un mercado en transformación, un mercado muy atomizado, un mercado en el que yo creo que había oportunidades de desarrollo importantes, un mercado en el que además había cambios tecnológicos, cambios sociales, y me pareció que era una oportunidad interesante para abordar. Y bueno, pues como todo en la vida, con consenso en casa, que nunca es fácil abandonar una posición cómoda para lanzarte al mundo del emprendedor, sobre todo ya a una cierta edad madura, no era un pipiolo de 20 años. Me lancé a lanzar ese proyecto junto con un socio en aquel momento, hice toda la parte de fundraising en Londres y al final me casé, me asocié con un fondo inglés, un family office inglés que yo conocía, que se llama Markle Group, que la verdad es que ha sido mi compañero hasta hace 5 meses. Y hicimos todo el recorrido, hicimos el build-up que teníamos previsto y hemos desinvertido hace 7-8 meses. Eso es Atenoil. Y hace 7 meses desinvertimos, vendimos el grupo a la petrolera italiana, a Eni. Y desde entonces, pues ¿Qué un poco... facturación os movíais cuando saliste? En ese momento estábamos en una facturación cercana a los 200 millones de euros, más o menos. El grupo tenía 26 estaciones por toda España, fundamentalmente centro y sur, con distintas banderas, un modelo multimarca tanto en combustible como en tienda, que era una de las bases del proyecto que abordamos, y con cerca de 250 personas más o menos trabajando en el grupo, alrededor de 35 en central y otras 215, más o menos 220 en estaciones. Y la verdad es que ha sido un proyecto que me enseñó muchísimo, me abrió un mercado y un sector que no conocía, la verdad. Como dije, yo cuando empecé en ese sector... Claro, para que la gente lo entienda, a lo gráfico, o sea, porque más o menos tenemos público muy avezado, intuye, pero yo creo que sea así, para que realmente no haya ningún tipo de duda, ¿qué hace la empresa? ¿Qué hacíais vosotros? ¿Y qué es lo que aportabais para
que eso hubiera llegado a esa facturación de 200 millones. A ver, nosotros nos dedicamos a hacer un proyecto de build-up, un proyecto de construcción puro y duro, en base a la compra de activos que ya existían. Es decir, nosotros salimos al mercado buscando estaciones de servicio que ya existían, que tenían un histórico, fundamentalmente en manos de particulares, familias o personas particulares, que pues después de una trayectoria buscaban salir al mercado, con un objetivo muy básico, que era intentar adquirir activos a una valoración acertada, mejorar la rentabilidad de esos activos, que en la mayoría de los casos, ya digo, venía derivado del proceso de transformación que se está produciendo en el sector, ya digo, transformación tecnológica, transformación del modelo de negocio, transformación incluso social, transformación de los hábitos de consumo en muchos de los casos de los clientes y de los canales de venta. Aprovechar eso para mejorar la rentabilidad de cada una de las estaciones que comprábamos y con el objetivo, además, como en cualquier build-up, de empaquetar el activo y, entre comillas, hacer el trabajo sucio que al final un player más grande pues le puede costar más. Y en ese sentido pues fuimos adquiriendo estaciones durante 7 años y medio para, ya digo, finalmente pues con un grupo consolidado de 26 estaciones vender todo el grupo a la petrolera italiana Eni, en este caso. Entonces, ya digo, esa experiencia, la verdad es que en mi caso concreto... ¿En cuánto tiempo ha sido esto? 7 años, o sea, nosotros empezamos septiembre de 2016 y técnicamente hemos vendido en mayo de 2024, o sea, 8 años en conjunto casi, desde que empezamos. Y ha sido una experiencia que, ya digo, te abre, en mi caso concreto, te abre un sector nuevo, que es uno de los atractivos que desde la perspectiva de capital riesgo en los últimos 15 años, que es donde me he movido, más me ha atraído siempre, que es el poder tener acceso y conocer sectores en los que a lo mejor en un primer momento no eras el experto. Y en este trayecto de 8 años he conocido un sector que está en un proceso de transformación muy profundo, pero que ofrece muchas oportunidades desde el punto de vista de desarrollo de nuevas iniciativas, nuevas líneas de negocio, mejora de las actuales, digitalización de ciertos canales, y que de hecho me ha llevado a que, una vez acometida la desinversión junto con mis socios, pues me haya embarcado en otro proyecto que es, y así termino, Bisonte Energy, que es el que me decías, en el que pues estamos tratando de hacer algo parecido, con unos socios diferentes, socios que también conocía desde hace tiempo y que en un momento dado u otro habían tenido a lo mejor interés en poder participar en el proyecto, pero que por la estructura que teníamos con los socios no era factible, pero un poco en la misma tesitura. Abordar un mercado que sigue estando muy fragmentado, es decir, estamos hablando de que el mercado español de estaciones pues está compuesto de más de 12.000 estaciones de servicio, de las cuales, pues haciendo números gordos, prácticamente la mitad están en manos de particulares. Más de la mitad están particulares todavía. Entonces existe una oportunidad muy clara de consolidación en el sector y a partir de ahí, los próximos años, además de esa consolidación per se, yo creo que hay oportunidades de implementar distintas acciones en las distintas líneas de negocio, combustible, tienda, lavado, alquileres, para mejorar la rentabilidad y, evidentemente, pues conseguir que en ese sentido la operación de salida pueda ser más atractiva para el eventual comprador final. Entonces estamos en ese proceso, que ya digo, la idea es, pues por hacerlo fácil, replicar un poco lo que hemos hecho en Atenoel. Dentro de la industria, es decir, cuando vosotros hacéis una compra de cara a este build-up, entiendo que hay un primer protocolo básico, que luego cada una tendrá sus cosas, ¿no? Pero digamos, ese abecedario básico inicial, que luego entiendo hay que profundizar y cada una será un mundo. ¿Cuál es el ABC que aplicáis en la integración de cada una de estas acciones? A ver, ahí yo creo que además también, y por ser muy transparente, yo creo que hemos ido aprendiendo como en casi todo en la vida, pero hemos ido aprendiendo a medida que íbamos haciendo el camino. Es decir, empezamos con unos parámetros que entendíamos que eran absolutamente claros e inamovibles, y la realidad es que luego hemos ido ajustando. Empezamos diciendo, como ejemplo claro, que solo íbamos a comprar estaciones individuales, y a los 6 meses nos lanzamos a comprar el mayor o uno de los mayores grupos de estaciones que había en Madrid, entendiendo que si comprábamos estaciones individuales los múltiplos de adquisición iban a ser más atractivos, y si comprábamos grupos lo iban a ser menos. Pues ya digo, 6 meses después de empezar el proyecto nos dimos cuenta que era posible eventualmente acceder a oportunidades de más tamaño, lo que hacía acelerar algo el proceso sin tener que penalizar en ese sentido el proyecto desde el punto de vista de números. Entonces, pues nosotros al final lo que buscábamos eran activos que fundamentalmente, ya digo, procediesen de propietarios particulares, que tuvieran, que era una de las partes importantes en el caso para mi socio, que tuvieran un activo inmobiliario subyacente. Es decir, al final nosotros comprábamos una estación de servicio, pero implícitamente comprábamos un suelo, con lo cual en el peor de los casos siempre existía un valor subyacente, que era el valor inmobiliario del suelo.
Tercero, comprábamos un negocio en funcionamiento para el cual teníamos un proceso de due diligence previo que nos permitía identificar cuál era la rentabilidad real del negocio, porque es verdad que son negocios que en la mayoría de los casos, como han estado gestionados de manera particular o familiar, pues son negocios en los que la rentabilidad muchas veces está ligada con distintas participaciones de la familia, desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de incorporación de ciertos gastos, desde el punto de vista de... Entonces había un poco que limpiar esa cuenta de resultados. Buscábamos estaciones en las que siempre hubiera algún tipo de potencial de recorrido, de potencial de valor en todo lo que era el non-oil, el retail, los elementos complementarios al combustible, porque somos de los convencidos de que frente al modelo low cost perfectamente válido, pero que se enfoca exclusivamente en el combustible, creemos que el convertir lo que son las antiguas estaciones gasolineras, estaciones de servicio, en estaciones que presten servicios a los clientes y por tanto que acaben siendo destinos para llevar a cabo distintas actividades, pues tiene sentido. Y a partir de ahí, todo eso lo hacíamos sobre la base de un modelo que lo que nos anticipaba era, oye, cuál era el recorrido real que le veíamos a las estaciones. Y en función de eso, pues evidentemente había que entender cuál era el grado de desarrollo de esa estación y cuál era el potencial de recorrido que tenía. ¿Vale? Y de cara a la parte de talento, que es el capítulo que nosotros conocemos más, y como sabes, nosotros en W Executive abogamos por cultivar el talento, ¿cómo determinante está siendo el talento que tenéis en las estaciones? O sea, ¿qué hacéis para que sea determinante si todavía no lo es? A ver, es uno de los elementos que para mí era clave en el proyecto de Atenor y al que le dedicamos mucho esfuerzo, mucho dinero, mucha inversión y mucho tiempo, evidentemente, y del que yo sigo diciendo del que más, o de los que más orgulloso me siento en todo el recorrido. Y que ahora, evidentemente, en Bisonte pues tratamos un poco de replicar y eventualmente si somos capaces de mejorar. Es decir, este es un sector que históricamente ha funcionado pues de una manera, vamos a decir, razonablemente simple. Y los empleados de las estaciones de servicio les habían acostumbrado a que había que expender. Es decir, ellos no vendían. Ellos estaban en su mostrador y alguien venía y les compraba. Si lo equiparamos a algo, puede ser algo parecido, no lo conozco suficiente, pero sí tengo alguna referencia a la evolución que han tenido el entorno farmacéutico en los últimos años, en el que estaba acostumbrado el farmacéutico a que el cliente venía a mi farmacia y me compraba, y cada vez más el nivel de competencia y el nivel de demanda de los clientes te hace que sea necesario diferenciarte de la farmacia que está cercana, claro, en horario, en servicio, en producto. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una migración muy clara de los empleados expendedores, que de hecho en el convenio del sector de estaciones de servicios se sigue hablando de expendedores, al empleado vendedor. Claro. Es decir, al final son la cara y ojos de nuestro grupo en este caso. Nosotros podremos pensar que somos brillantes en nuestras estrategias, pero quienes las ejecutan, claro, finalmente son ellos. Y en ese sentido yo creo que tratamos de trabajar muy cerca con ellos para que entiendan el racional que hay detrás de los cambios que ponemos en marcha, para que entiendan la mejor manera que entendemos que hay de aproximarnos a ese esquema, pero al mismo tiempo en mucha interacción con ellos, porque son quienes escuchan al cliente, quienes en primera instancia identifican las necesidades no cubiertas del cliente en nuestras estaciones y por tanto además quienes mejor interpretan muchas veces la mejor manera de aproximarnos a ello. Entonces ahí hemos hecho mucho esfuerzo en el proyecto anterior y estamos haciéndolo ahora en Bisonte para tratar de concienciar de la importancia para los empleados de que el proyecto son ellos, ellos forman parte esencial del proyecto y que sin ellos nada es posible. Entonces, al final, no nos gusta que se vean como, en algunos casos se han podido ver, en otros casos, como el último eslabón de una cadena y ya está, sino que al final son parte absolutamente esencial. Claro. Entonces, en ese sentido, ya digo, yo creo que se ha hecho mucha formación, se hace sobre todo mucha trabajo en equipo con ellos para entender las necesidades y en la misma medida yo creo que ha habido que hacer, y nosotros en esa parte yo creo que también hemos sido algo diferentes al sector, se ha hecho mucho hincapié en nuestro caso en tratar de cambiar un sector que ha sido y sigue siendo muy endogámico. Ha sido un sector manejado por las petroleras y con gente que fundamentalmente estaba enfocada en vender combustible. Eran gasolineras, funcionaban como gasolineras y la mentalidad era de gasolineras. Y todo lo que salía de ahí costaba, entre comillas, entenderlo.
Entonces nosotros la primera, o de las primeras ideas y luego medidas que pusimos en marcha en el proyecto anterior, fue traer al sector, en este caso yo era el primer ejemplo, pero vamos, traer al sector a gente que venía completamente de fuera del sector del combustible, porque en muchos de los casos, en las grandes petroleras, se había tirado de gente que venía de la red para desarrollar iniciativas de retail o iniciativas de lavado, sin que necesariamente a lo mejor tuvieran los skills o la experiencia en otros sectores. En ese sentido, pues nosotros, oye, pues nos apoyamos mucho en perfiles que venían del mundo retail puro y duro, tanto en distribución, F&B, que habían estado en procesos de build-up y en procesos de generación de marca en distintos entornos, nacionales e internacionales, y el tratar que con su experiencia también le pudieran trasladar de la mejor manera posible a nuestros vendedores en las estaciones la importancia de su trabajo y las posibilidades al mismo tiempo que se nos brindan a la compañía y por ende a ellos. No, muy interesante. Y aquí en esta parte sí que me interesa, para hilarlo, de cara a otra vez cultivar talento, dar consejos a la gente, yendo a este perfil inversor que tienes ahora, que para mí es ya un modo experto, ¿no? Dentro del mundo del capital riesgo del inversor, cómo llegar aquí, o sea, bueno, al final ya es meterte en el terreno, viniendo, ya sin hacer la broma, bueno, broma no, es que de verdad fue mi entrenador, no es ninguna broma, o sea, hubiéramos podido sacar más cosas, pero sacamos lo que sacamos, que le vamos a hacer, pero yendo desde ese consultor de Accenture, que lo fuiste durante tiempo, cómo se consigue pasar, que ya tener una buena carrera en Accenture es una carrera exitosa, es decir, que ya simplemente con eso. Pero hay gente como tú que quiere más y saltas al mundo del capital riesgo, que no es tan obvio, tan sencillo. Es decir, que seguramente haya gente ahora mismo en consultoras similares que les gustaría dejar esa parte de la consultoría y pasar al mundo de un fondo. Pues la primera pregunta es, a esa persona que a día de hoy ya lleva una carrera, pues a lo mejor también tienes la idea crítica de cuántos años, ¿no? Ahí te dejo, N años en Accenture o derivados y quieren dar ese salto al mundo del capital riesgo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿O qué skills a día de hoy ves tú más hoy? Porque seguramente no sea lo mismo de cuando te tocó a ti hacer el movimiento. A ver, yo sigo diciendo en esto lo mismo que llevo diciendo muchos años y se lo digo ahora ya a mis hijos que son mayores y a hijos de amigos, que alguno acaba de entrar hace poco en Accenture. O sea, para mí... familiar entrar en Accenture. No, la verdad es que no, pero me parecería un grandísimo sitio, sí. Y es un poco mi primer mensaje, me parece un gran entorno para iniciar una carrera profesional. Y me parece un gran entorno en primer lugar, porque cuando uno sale a la universidad, en muchos de los casos, y además has tenido pues una experiencia más o menos satisfactoria, tanto académica como personalmente, sale erróneamente pensando que sabe cosas, cuando la realidad es que sabes poco o nada. Y en ese sentido, el aterrizar en un entorno que te ofrece retos permanentes, que te pone todos los días frente a gente más experimentada que tú y más lista que tú y más preparada que tú, y que además te permite cambiar en esa fase inicial para entender cómo es el mundo, porque al final cada uno hemos tenido nuestras experiencias vitales y en función de eso, pues muchas veces planteamos el mundo en base a lo que conocemos. Y la posibilidad que te abre, digo Accenture porque fue mi caso, pero sí, el mundo de la consultoría en general, es la posibilidad de acceder a entender muchísimas industrias, muchísimos mercados, muchísimas geografías, y a partir de ahí entender que las dinámicas son muy diferentes. Entonces, yo creo que eso como experiencia en primera instancia me parece, me lo parecía hace muchos años cuando empecé y me lo sigue pareciendo ahora cuando ya digo, en algún caso he podido hablar con algún joven que esté acabando o que haya acabado la carrera, me parece un gran inicio de experiencia profesional. A partir de ahí, en mi caso concreto, como casi todo en la vida, pues también hay elementos seguramente de suerte, de casualidades o de estar en el sitio en el momento adecuado. En mi caso concreto, yo dejo Accenture, a pesar de los pesares de alguno de mis jefes entonces, amigo hoy, al que le molestó mucho que me fuera, por en mi caso una situación personal. Es decir, yo en mi caso estaba casado ya y la verdad es que compaginar mi vida profesional en aquel momento con mi vida familiar era complicado. Sí, ahí el equilibrio en esa etapa de la consultoría era difícil. Era difícil. Y llega un punto en el que efectivamente me planteo
oye, ¿hacia dónde puedo ir? Es verdad que yo creo que, sobre todo en los últimos años en Accenture, donde me había especializado fundamentalmente en el mundo de gestión de activos, banca privada y eventualmente venture capital, pues me llevó de una manera o de otra a incorporarme a ese mundo de manera más o menos natural, a poder tener contacto con inversores, con grupos que estaban desarrollando en aquel momento ideas, y surgió de manera más o menos natural. No fue tampoco un salto fue un salto al vacío, porque acabas consultoría, empiezas en cualquier empresa, yo creo por la experiencia, y ahí sí tengo muchos amigos evidentemente, es un salto al vacío, no sabes dónde vas, sí. Pero no fue un salto al vacío desde el punto de vista de industria o de los fundamentales de la industria, sí desde el punto de vista de operativa, porque es radicalmente diferente la experiencia que uno tiene en un mundo como el de la consultoría cuando pasas, como digo yo, a la empresa real, sea empresa mundo más fondo o mundo más empresa más tradicional. Pero bueno, el salto, ya digo, se sustentó en razones personales y se articuló en base a un poco el devenir que había tenido, sobre todo en los últimos años en Accenture, especializándome en ese ámbito, que suele ser también la norma habitual. Muchas veces lo fácil es que los consultores acaben trabajando en alguno de los clientes en los que habían. En mi caso no fue así, yo no me fui a trabajar en ningún cliente, pero sí dentro del mundo en el que podía haber estado vinculado. Y como todo, empecé desde el mundo más de la estrategia, el desarrollo corporativo, de un grupo que en aquel momento estaba planteándose acometer distintas inversiones y al que se le plantea la posibilidad de desarrollar un vehículo específico de inversión, en este caso una sociedad de capital riesgo, para acometer todas las inversiones al margen de sus inversiones más tradicionales. Y ahí es donde, entre comillas, pues entro yo un poco más en juego y empiezo un poco a conocer ya más desde la realidad de constituir una SCR y luego posteriormente gestionarla, pues cómo funciona este mundo. Y a partir de ahí, pues empiezas a tener contacto con distintos inversores nacionales, internacionales, coinviertes en oportunidades, te equivocas en inversiones, luego si quieres hablamos de errores, sí, porque claro, como siempre es de lo que más se aprende en la vida, pero te equivocas en inversiones, gracias a Dios aciertas en alguna otra, esperemos que más de las que nos hayamos equivocado, y vas poco a poco, un poco, ya digo, cogiéndole el gusto a la actividad y aprendiendo sobre la marcha, porque aquí tampoco hay unas reglas dadas y además cada oportunidad es muy diferente. Es verdad que se trata muchas veces de estructurar prototipos, pero luego cada situación, cada oportunidad es muy diferente. Cada persona es muy diferente, no te lo voy a decir a ti, que las conoces seguro mejor que yo, pero cada persona, cada inversor, cada gestor es muy diferente. Entonces empiezo más desde esa perspectiva de gestor de inversiones, es decir, no gestionando ninguna empresa directamente, sino siendo el que canalizaba fondos para la compra de empresas en distintos sectores. Y en ese mundo pues me muevo entre unas cosas y otras durante casi 9 años. Y estando en ese proceso es cuando eventualmente, de las muchas oportunidades que te plantean a lo largo del día, al final, cuando estás en ese mundo, todos los días te plantean 1, 2 o 3 oportunidades de inversión, algunas muy estructuradas, muy bien presentadas, otras en un café, en una cafetería. Y un día se presentaron en la oficina unas personas a contarme un proyecto y ya digo, me pareció que tenía mucho sentido y acabé embarcándome con ellos, dejando en aquel momento el fondo y lanzando nuestro propio proyecto. Y hasta aquí hemos llegado. Y en la etapa del fondo, o sea, ¿qué disparidad de inversiones te metiste? Lo que se pueda contar, lo que no, dónde estuvieron los errores, dónde estuvieron los aciertos, pero que también donde se pueda poner cara y ojos siempre ayuda, porque al final, claro, la gente visualiza pues cómo es pasar de ser ese inspirador consultor estratégico a tocar barro de todo tipo, que ahora estás en el de la estación de servicio, pero en medio ha habido distintas industrias, o sea, que no es tan lineal el movimiento. Nada lineal, porque además, en nuestro caso, sector agnostic, que dirían los ingleses, es decir, no teníamos un foco en ningún sector, no era un foco focalizado en un único sector, sino justo lo contrario, y en ese sentido, pues acometimos inversiones en sectores tan variopintos como la tecnología, como el mundo del turismo o los touroperadores, como el mundo de las infraestructuras, el mundo de la energía,
hicimos inversiones desde el punto de vista del sector del equipamiento industrial, es decir, que hicimos muchas temas inmobiliarios. Entonces, en ese sentido, yo creo que tocas muchas oportunidades. Lecciones aprendidas, muchas. Yo me quedo con dos que aprendí a la fuerza, por desgracia. Una fue una oportunidad de la que estábamos absolutamente convencidos, no diré el nombre, pero bueno, tampoco es complicado. En el sector turismo nosotros compramos en un momento dado, se nos presenta la oportunidad en un país como España, de adquirir un player muy relevante dentro del mundo del sector turístico español. Era una compañía que era familiar hasta ese momento y en la que en la negociación acabamos llegando a un acuerdo con los propietarios que nos parecía que era importante que eran propietarios y gestores, se mantuvieran al frente de la gestión. Son los que conocían, Claro. llevaban 20 años gestionando la compañía. Nosotros no dejábamos de ser el financiero que les ayudaba a crecer. Había un plan de crecimiento muy importante para, desde España, donde eran líderes en su segmento, ser capaces de dar el salto a distintas geografías, fundamentalmente Latinoamérica y algún otro mercado europeo. Entonces, nosotros en ese apoyo financiero, pues para nosotros era decisivo que ellos se quedasen al frente. Pero efectivamente cometimos uno de los errores del ABC seguramente del private equity, que es, primero, que compramos, no fue el 50, pero bueno, compramos la mitad de la compañía, algo más para tener control, pero no compramos el 100% de la compañía. Pero hubo un cash out importante para la familia. Y en ese sentido, la realidad es que la dinámica de la compañía post-adquisición pues se tradujo en algo radicalmente diferente a lo que ocurría antes, desde el punto de vista seguramente también de incentivo de la propia familia. Es decir, habían pues cambiado sus prioridades, tenían otras posibilidades y en ese sentido su commitment con la compañía pues yo creo que varió. Y eso al final nos obligó a plantear toda una serie de medidas hasta que fuimos capaces de alguna forma de reestructurar el proyecto, que nos llevó mucho más esfuerzo, mucho más dinero y mucho más tiempo del que nos habría gustado. Y en esa lección yo aprendí dos lecciones. Una, yo creo que es fundamental que haya un alineamiento absoluto de intereses entre los socios y sobre todo con el medio de los socios, porque el problema no era el socio, era el equipo gestor, entre los socios y el equipo gestor. ¿Vale? Y para mí es una de las primeras lecciones que yo creo que cualquiera que se embarque en este mundo del capital riesgo tiene que tener claro. Si el equipo gestor no tiene unos objetivos que estén alineados con los del inversor, difícilmente se va a producir ese alineamiento en el tiempo. ¿Cómo haces ahora para poder alinearlos? O para poder detectar, porque a veces no puedes alinear, sino simplemente decides con quién te vas. Claro. O sea... la segunda en este caso era si ellos eran los gestores adecuados para un proyecto como el nuestro. En otra dinámica todavía. Claro, es decir, ¿eran los gestores adecuados para su modelo en el que estaban? Absolutamente, y lo habían demostrado, y hasta allí llegaron, o sea que me refiero que evidentemente nadie les puede poner... ¿Eran los gestores adecuados para un proyecto con un socio de capital riesgo que tiene un objetivo muy claro, que tiene una hoja de ruta muy clara? Y ahí es donde yo creo que viene la segunda pregunta, ¿vale? Que es donde oye, en nuestro caso con vosotros lo hemos vivido en primera persona, nos podéis ayudar mucho porque al final el identificar el candidato, los candidatos adecuados para la gestión, no se miran en abstracto, se miran para el proyecto. Es decir, un candidato no es bueno o malo per se, un candidato encaja mejor o peor en un proyecto concreto y en un momento concreto. Entonces, en este caso, yo creo que cometimos los dos errores. No eran el gestor para nuestro proyecto, no para el proyecto, para nuestro proyecto, y además no hicimos el suficiente esfuerzo en conseguir que el acuerdo de alineamiento entre socios y gestores fuera el adecuado. Con lo cual, pues ellos tenían sus incentivos por otro lado y el desalineamiento se producía necesariamente. Entonces, yo creo que para mí ese fue, yo creo, una lección que aprendimos pronto, que, bueno, a la que le hemos dedicado en sucesivas inversiones bastante tiempo, porque me parece que es clave en cualquier proyecto de inversión. No, es decir, que podemos hacer esa máxima de que el talento sí que determina los proyectos.
Y es verdad, mira que nosotros decimos que cultivamos el talento, pero hay que tener algo que cultivar. O sea, suena muy duro, pero es así, no todo el mundo... O sea, yo porque a mí ahora me volvamos al baloncesto a cultivarme, probablemente, dejemos la pequeña duda, pueda entrar en la NBA. Es decir, que por mucho que nos empeñemos en cultivar, habrá que cultivar a otros. Hay cosas... No, por eso digo, o sea, yo soy, ya digo, y lo he dicho antes, uno de nuestros mayores éxitos en el proyecto que hemos terminado ahora ha sido el talento que hemos sido capaces de atraer y en cualquier proyecto de capital riesgo, cualquier proyecto de inversión, te diría, el talento es absolutamente básico. No hay proyecto, en mi opinión y en mi experiencia, esas otras lecciones que aprendí, no hay proyecto, por bueno que sea, y aquí hablo de un proyecto en el que no acabó saliendo y no acabó saliendo por un tema de gestión, un proyecto en el mundo de las energías en un país latinoamericano espectacular, espectacular. Yo no he tenido en mis manos un proyecto de esas posibilidades en mi vida, ni creo que lo vuelva a tener. Y no acabó saliendo porque yo creo que el equipo que se montó, que se estructuró, no era el adecuado. Y al final acabó, entre comillas, muriendo en el limbo de los justos. Entonces, yo creo que es fundamental que el talento, a todos los niveles, evidentemente a primer nivel, pero de ahí hacia abajo exactamente igual, y de hecho la primera demostración de un buen líder, de un buen talento o del buen talento para mí es que quiera y le guste rodearse de más talento, es absolutamente esencial en cualquier proyecto de inversión. Sin ello es difícil, ya digo, por muy buena que sea la oportunidad, es difícil que el recorrido final o el output final sea por lo menos el que a ti te gustaría. Hay sectores que evidentemente, oye, no digo que vayan solos, pero que seguramente con menos esfuerzo se pueden conseguir resultados atractivos. Pero eso no quiere decir que se esté obteniendo todo lo que ese Sí, no sector estás podría obtener. maximizando. Eso es, en ningún caso estás maximizando el potencial O que sea, tiene tiene. rédito, pero no es el máximo que puede dar. Eso es. Eso también es otra Eso es. máxima. Y aquí entonces me lleva una pregunta que no tenía, pero que fíjate, me ha venido a la mente tanto por candidatos que nos enfrentamos nosotros al día a día, como nosotros mismos. Como sabes, nuestro proyecto detrás también está respaldado por un fondo, o sea, no hay ningún problema en ello y lo contamos con mucho orgullo porque es lo que nos ayudan a acelerar, o sea, que es al Totalmente. final para lo que sirve, entre otras cosas, bueno, tú lo puedes decir Fundamentalmente. más. Pero claro, a la hora de captar talento hay gente que eso no le preocupa y hay gente que más que le ocupa, le puede generar hasta rechazo, porque al Totalmente. final o sea, un fondo, claro, pero un fondo hay todo tipo, o sea, que esto ya es otro tema. ¿Qué fondo? ¿Cómo es el fondo? O sea, hay todo tipo de fondos. Pero, ¿cómo ves tú de cara a ese talento, pues una persona que esté ahora mismo en un proyecto, pues lo que podríamos llamar estable, de una gran compañía, un IBEX, lo que decíamos, que probablemente ellos sí que puedan incidir en la aguja de la toma de decisiones, pero ni la van a hundir ni la van a sacar adelante, que es lo que hablábamos, hay cosas ¿Sí? que van solas, que pueden ser mejorables, y cuando te sacas a alguien de ahí y le metes en una dinámica donde sí que impactan más sus decisiones, que a lo mejor es lo que le apetece, porque muchos te dirán, seguro amigos, de no, es que yo quiero ya algo que yo pueda marcar la diferencia, pero cuando te enfrentas a la realidad de salir de ese confort, que luego además te dicen que hay un fondo, igual, ¿qué va a hacer el fondo? El bueno, el malo, no sé qué. Yo me metí en ese jardín. Entonces, ¿qué me dijiste tú a mí? Cuando te dije, tengo un fondo detrás. No, no. ¿Qué es, o sea, cómo asesoras tú a esa persona que te llega o te comenta, oye, hay un fondo detrás en mi proyecto? ¿Qué es lo que tiene que evaluar? Pero como todo, ya no por fondos, sino como cualquier inversor, habrá fondos, pero no el fondo per se, o sea, buenos, malos, bien gestionados, o sea, y otra vez yo no creo que sea la propia gestora la que te hunde, sino quien gestiona la gestora. Bueno, estoy empezando a responder yo a la pregunta, No, no, pero pero va por ahí la idea. totalmente. A ver, yo, sin incidir en lo que te dije, lo que sí creo es, primero, que igual que he dicho antes que no hay dos personas iguales, no hay dos fondos iguales. Con lo cual, como en todo en la vida, hay que analizar el qué, el cómo, el con quién y en ese sentido entender. Pero en este caso, más que nunca, yo creo que la primera reflexión que tiene que hacer uno es interna y es de verdad qué es lo que quiere. Entonces, yo que ahora este último año y medio, sobre todo, me he embarcado también intentando fomentar el emprendedurismo en colegios y tenemos una asociación que está lanzando actividades para emprendedores en colegios y demás. Hemos hecho una liga que lanzamos este año de emprendedores que es muy divertido. Siempre digo lo mismo, es decir, cuando yo doy en un colegio, damos una charla de emprendedores, no pretendemos que una clase de 30 haya 30 emprendedores. Si consigues que haya uno o dos en una clase de emprendedores, es un éxito absoluto, porque en la vida tiene que haber de todo. Entonces, habrá gente que ha nacido
y será feliz siendo funcionario. Habrá gente que ha nacido y será feliz teniendo un oficio. Hay gente que ha nacido y será feliz siendo directivo o ejecutivo en una compañía, en una multinacional. Y hay gente que ha nacido, y algunos no lo saben, yo acabé siendo emprendedor con 40 años, no con 18, no he sido startupero de 18 años, por desgracia, pero que sí es verdad que siempre tiene esa quemazón interna de decir, hay algo que me gustaría hacer que fuera mío, ¿vale? Y que fuera mío no por el afán de posesión, sino porque sienta que he sido capaz de desarrollarlo desde cero hasta donde acabe, y he sido capaz de trazar esa hoja de ruta. Y esa hoja de ruta, como tú bien dices, es muy difícil de llevar a cabo en organizaciones más grandes, porque al final tu rol está circunscrito a un ámbito muy concreto. Entonces, en ese sentido, yo creo que la primera reflexión que tiene que hacer alguien que se plantee un proyecto con un inversor es si eso es lo que de verdad quiere, lo que de verdad le apetece. Porque si no, ya partimos con el desajuste inicial, que es lo que decíamos en nuestro caso concreto del error. Si tú, alguien que está acostumbrado a trabajar y es un extraordinario ejecutivo, pero ejecutivo de decisiones que le dan, o circunscrito en un ámbito concreto, de repente al día siguiente le das, y aquí os cojo el ejemplo del pintor, le das el lienzo en blanco y le dices, ahora pinta, ¿tú qué harías? Y además, pues no está acostumbrado, tiene una cierta aversión o respeto al riesgo, porque al final aquí te vas a equivocar. Sí, sí. ¿Vale? Sí. Te vas a equivocar. La clave, como siempre digo, es que te equivoques menos de lo que aciertas, pero te vas a equivocar. Entonces, tienes que entender que eso se va a producir. Y luego, ya das el salto al siguiente, que es ¿quién va a ser mi socio? Y lo mismo, no hay dos socios iguales. Mi socio, en el caso de Atenoy, era un family office inglés que llevan 60 años juntos, dos familias inglesas, muy tradicionales, no tienen nada que ver con un fondo más hedge fund americano, mucho más seguramente agresivo, entiéndase bien en el mercado, con un fondo de infra que al final busca un retorno seguramente más en el medio y largo plazo y que tiene una hoja de ruta más marcada. Entonces, en ese sentido, ¿con quién te vas a casar? Las personas en los fondos ahí sí varían, con lo cual es verdad que la estrategia del fondo suele ser una, pero las personas varían mucho. Pero en la medida en que estás cerrando un acuerdo con alguien, las personas condicionan, es decir, y que haya una cierta empatía. Y a partir de ahí, pues esto es construir una relación. En mi caso, que estoy casado, pues como la construyes con una novia o mujer después. Es decir, cada día hay que ir tratando de conseguir que la otra parte se sienta más cómoda contigo, más feliz contigo, más a gusto contigo. Entonces eso pues se consigue, oye, yo creo que en mi caso concreto, lecciones, transparencia, siempre. Si te equivocas, cuéntalo. O sea, nadie en el otro lado piensa que vas a acertar siempre, con lo cual si te equivocas... De hecho, probablemente se pongan en alerta si no llegan errores. Claro, o sea, de hecho, yo siempre digo lo mismo, los fondos buscan certidumbre. En lo bueno o en lo malo, pero certidumbre. Lo peor que puede ocurrir es que estés pensando que vas a acabar el año ganando un 5% y lo acabes perdiendo un 1%. ¿Vale? Entonces, oye, si vamos camino del 1, pues vamos camino del 1. Y tendremos que ver y entender cuáles han sido los problemas y entender cuáles han sido. Entonces, yo creo que en ese sentido, el anticiparse a los problemas, el entender cuáles son las razones de los problemas y tratar de buscar soluciones. Evidentemente, cuando trabajas con un fondo, tú lo vives en primera persona, el grado de involucración, de dedicación, que como digo, forma parte también del ser emprendedor. Ser emprendedor no es cómodo. Yo por eso digo, cuando alguien busca comodidad, pues seguramente a lo mejor tu objetivo no sea ser emprendedor. Porque ser emprendedor seguramente es no desconectar muchas veces 24 horas al día, 7 días a la semana. Ser emprendedor es permanentemente estar de vueltas a qué puedo hacer para. Ser emprendedor es qué estoy dejando de hacer que podría hacer y que me podría ayudar a mejorar. Y esa dedicación y ya digo, hay que compaginarlo en mi caso igual que en el tuyo con la familia, pero esa dedicación, pues el socio pues la ve, la agradece, y yo creo que en esa relación de hacemos todo lo que podemos, las cosas van razonablemente bien, porque cometemos errores, pero la hoja de ruta va, y cuando hay cambio, es decir, hemos vivido en los últimos 5 años sucesos a nivel mundial
que, como entenderás, en el plan de negocio que yo le presenté a mis socios en el año 2016, no había pandemias, no había filomenas aquí en Madrid. ¿No lo habías previsto? No. Vaya. Error de base. No me lo pusieron en la hoja Excel. Entonces, yo creo que todas esas cosas, pues yo creo que la capacidad de respuesta, la capacidad de ser capaz de ser resolutivo, son elementos que se valoran mucho más al hecho de que no hayas podido prever algo concreto, porque la vida es más compleja de lo que todos pensamos. Total. No, yo creo que además al final la gente le da más respeto a cosas que al final no deja de ser un propietario, o sea, es decir, con sus cosas, es decir, ni mejor ni peor el que es propietario único, empresa familiar, tienes un capital riesgo detrás, pero si tú estás cotizado en bolsa, al final lo tienes muy fragmentado y también, es decir, es una dinámica que muchas veces nos preocupa al mortal, me incluyo ahí, del que está en el día de la empresa. Y son cosas que es que tienes que vivir con ello o te haces inversor y eres tú el que lo gestiona. Eso es. O sea, yo creo que la clave es, por eso digo, para mí la reflexión, y cuanto antes, nosotros cuando vamos a los colegios tratamos de enseñarles que ser emprendedor no es más que una alternativa más. Yo no soy un conversor de chicos en emprendedores. Creo que mal haríamos. Creo que cada uno dentro de nosotros, por cómo somos, por lo que nos gusta, por nuestra evolución en la vida, nos apetecen unas cosas más y a otros menos. Yo tengo compañeros de clase en el colegio o en la universidad, seguro que más brillantes que yo, que han preferido coger un camino y en ese sentido yo creo que son felices con las decisiones que han tomado. En mi caso concreto, creo que la evolución que he tenido me ha llevado a poder ser emprendedor con 40 años. Seguramente tampoco lo había vivido en mi casa, pues yo nací seguramente pensando, me eduqué pensando en tener un trabajo, no digo para toda la vida, pero un trabajo estable, pues en una corporación grande, que me diera... Y llega un punto en la vida en el que ya digo, te das cuenta que hay algo dentro de ti que no has sido capaz de llevar a cabo y bueno, pues en mi caso se planteó la oportunidad y haciendo ahí sí un auténtico salto al vacío, no el que hice cuando salí de consultoría para entrar en el mundo capitalismo. Aquí sí es un salto al vacío, porque con 40 años, familia detrás, decir, oye, ahora nos lanzamos. Sí, porque Liborio tiene pocos niños. Alguno que otro. Pero alguien tiene que levantar esto. Hombre, claro, hay que sumar esto. Y ya que no fui buen entrenador de baloncesto contigo, a ver si consigo que alguno de los jóvenes, por lo menos. Pues oye, ya no te robo más tiempo, estaría... Pues hablando mucho más, la verdad, así que tendremos que invitarte otra vez. Agradecerte tu tiempo, tus consejos. Una maravilla, la verdad. Nunca dudé que no fuera a fluir esta conversación, pero ha fluido más de lo que esperaba y me he quedado con muchas preguntas por hacer. Así que, oye, un placer como siempre y muchas gracias por venir. Un placer a vosotros como siempre y nada, encantado. Volveremos tantas veces como nos invites. Aquí estaremos. Genial. Millón de gracias.